¿Sabías que existen 7 tipos de duelo tras la pérdida de un ser querido? Pues bien, de ello vamos a hablar en este video. Si es la primera vez que visitas mi canal, quiero presentarme. Soy Alejandra León, psicóloga y terapeuta holística, y uno de mis trabajos consiste en acompañar a hombres y mujeres en esto que es el duelo, esa palabra que muchas veces le tenemos como tanto miedo, el duelo, la muerte, las pérdidas. Y me ha parecido muy importante empezar a desmitificar todo aquello que tiene que ver con el duelo y el dolor de la pérdida. Sobre todo porque en muchos escenarios y contextos el duelo suele taparse, el duelo suele no reconocerse o medicarse. Y por ello me parece importante empezar a aclarar cuando estamos hablando de duelo, de qué tipos de duelo podemos hablar, en qué situación estás tú o qué situación estás viviendo si has vivido una pérdida. Pues bien, me enfocaré en este video principalmente en el duelo cuando hemos perdido a un ser querido. Y a este respecto nombraré 7 tipos de duelo que no son los únicos, pero que son como los principales en los que podemos identificar dónde estoy, qué está pasando conmigo. El primero de ellos, hablaremos del duelo anticipado. El duelo anticipado es este que ocurre sobre todo cuando hay una enfermedad, que nos va anunciando que va a haber una pérdida. El duelo anticipado permite de algún modo ir integrando la realidad de la pérdida, bien, porque nos permite ir resolviendo asuntos inacabados con la persona que está a punto de fallecer, o cuando estamos empezando a comenzar a vivir como un cambio de esquemas ante la propia vida, ante la identidad, ante el futuro, como que nos permite organizar y gestionar un poco antes de ese momento de perder. Luego está el duelo retardado, el duelo inhibido, el duelo negado. Este duelo se muestra muchas veces en la fase inicial del duelo, porque es como el escenario en el que yo tengo que mantener el control de la situación sin dar espacio al sufrimiento, sin dar signos de que estoy mal, de que esto me está doliendo. Muchas veces cuando perdemos una persona querida, este tipo de duelo retardado, inhibido, lo asume quien asume la gestión del todo el tema del duelo, del cementerio, de qué vamos a hacer con lo incineramos, no lo incineramos, como toda la parte hay que resolver, con lo cual mientras resuelvo voy inhibiendo mi dolor, que luego va a aparecer, y es normal y sano que aparezca, es normal y sano que le demos espacio para resolverlo. No está ni bien ni mal, porque muchas veces cuando estamos en esta situación pero parece que no se le hubiera muerto nadie, pero parece que no le doliera, pero parece que no pasa nada. El tercer tipo de duelo que puede aparecer es el duelo crónico. Es un duelo que no ha evolucionado hacia la resolución. Es un duelo que muchas veces se extiende en el tiempo y que es una manera de mantener el vínculo, de mantener a ese ser querido que se ha ido a través de ese dolor, ¿no? Es como una necesidad de mantener aquello que era, aquello que tuvimos, aquello que hemos vivido. Muchas veces además es que fueron 40 años juntos, por ejemplo, y no ha habido un espacio para resolver ese dolor tras la pérdida, con lo cual necesitamos reconfigurar quién eres tú sin esa persona. Muchas veces el duelo crónico lo que hace es tapar el dolor, tapar el dolor de esa situación nueva en la que te quedas tras la pérdida. El dolor crónico necesita ser acompañado en terapia, sostenido, entendido, comprendido, para ir dándole resolución a poder decir acepto que esta persona ya no está en mi vida. El cuarto tipo de duelo es un duelo enmascarado que ocurre muchas veces tras la pérdida de ese ser querido. Y el duelo enmascarado muchas veces es no muestro el dolor, pero por ejemplo enmascaro con una enfermedad,
enmascaro con una dolencia, o ha sido tal el shock, tal el impacto, tal aquello, tan fuerte esto, que no he podido gestionarlo y aparece una sintomatología que digamos que es como una somatización del dolor. No estoy diciendo ni que sea bueno ni que sea malo, pero ten en cuenta que muchas veces el no poder gestionar el dolor del duelo hace que enmascaremos y que el dolor, además de enmascarado, pues ahora tengamos una somatización diferente. El quinto tipo de duelo es un duelo intensificado. Es ese duelo que se extiende en el tiempo. Es un duelo además como demasiado exagerado, que hace parte en muchas culturas de la manera de gestionar el momento de la muerte. Lo conflictivo aquí, o el momento conflictual a nivel terapéutico, es cuando esto se extiende en el tiempo. Es decir, el grito, la rabia, la culpa, como ¡guau! Todas estas expresiones que son totalmente válidas y en muchos casos necesarias, se extienden a lo largo del tiempo. El duelo intensificado provoca mucha inestabilidad emocional y sobre todo ten en cuenta que puede llevarte a cuadros emocionales profundos de desequilibrio. Entonces hoy puedo estar alegre, a los 5 minutos me entra como ese dolor intensificado, grito, sufro, me desgarro, luego vuelvo y caigo, luego vuelvo y me levanto, y hay como un sube y baja emocional. Es una montaña rusa que puede traer consecuencias muy dolorosas a mediano plazo. El sexto tipo de duelo, y quizás uno de los que a mí más me toca a nivel terapéutico, es el duelo desautorizado. Sí, es cuando esa pérdida no puede ser reconocida abiertamente. Hace poco hablaba sobre el duelo perinatal. Este es un tipo de duelo no autorizado, por lo menos no autorizado socialmente. Es un duelo del que no se habla. El duelo perinatal es la pérdida de cuando hemos perdido un bebé que no ha nacido, por ejemplo. Muchas veces es un duelo del que es como, pues ya se fue, o sea, si no ha nacido era como que no ha existido, ¿no? Otro tipo de duelos desautorizados son las relaciones homosexuales, los amantes secretos, aquellas cosas que socialmente no se han permitido, pero que para quien lo ha vivido también duele, está ahí y necesita ser resuelto, necesita ser sostenido, porque el sentimiento se queda atrapado. Es como, imagínense esta sensación de yo era, para decirlo así, yo era la amante, y se ha muerto esa persona que yo amaba, pero no puedo estar porque socialmente no está permitido que yo esté, pero yo he vivido también la pérdida. O me voy a las relaciones homosexuales que, como se dice coloquialmente, no han salido del closet. ¿Cómo voy yo a llorar a ese hombre o a esa mujer que yo amaba si socialmente no está permitido en ese escenario, en ese contexto? Estos duelos son muy dolorosos. Digamos que no solo está el dolor del duelo, sino que además aparece un dolor de vergüenza, de culpa. Hay una falta de apoyo, de no poder compartir con nadie la pérdida. Si eres tú o estás viviendo este tipo de duelo, te invito a que busques acompañamiento, a que no te lo quedes, a que puedas hablar de aquel duelo que ha sido desautorizado. Finalmente está el duelo patológico. El duelo patológico se sufre de una manera continuada por diversas causas y vínculos que teníamos con esa persona que se ha ido. Digamos que es la acumulación de constantes pérdidas que se han vivido y que no han podido ser sostenidas o resueltas. A nivel de entender en qué tipo de duelo estás, estos son solo algunas formas. No digo que encajemos en solo estos 7, pero que nos den una referencia de qué tipos de duelo podemos estar viviendo. En un duelo patológico, el duelo es atípico, es anormal. Pero ojo, quiero decirte que el duelo hace parte de un proceso natural que no necesita ser medicado. Y esto lo digo además claramente y en grande, porque muchas veces queremos tapar el dolor, queremos
sí, taparlo con medicamentos, y entonces me tomo la pastillita para que esto no me duela, pero el dolor está ahí, el dolor del duelo está ahí, necesita transitarse. Para superar un duelo hay que vivirlo. Entre más nos neguemos, entre más escondamos, entre más tapemos, más se va acumulando. Esto es como cuando metemos el mugre debajo del tapete y se va haciendo una bola debajo del tapete que luego se va a ver. Y ese se va a ver, puede salir a nivel de síntomas, de depresión, de somatización del dolor, de síntomas físicos de aquello que no ha podido ser resuelto. Yo te invito a que reconozcas, si estás viviendo una situación de duelo, qué tipo de duelo estás viviendo. Si necesitas hablar, que lo transites, que lo elabores. Hay muchas formas de ir elaborando el duelo. Ojo, elaborar no quiere decir me olvido. Elaborar hace parte de ir aceptándolo. Aceptar el duelo hace parte también de poder continuar en la vida, en esa que está aquí, reconociendo lo que hemos perdido, pero también reconociendo todo aquello que fue y que me permite a mí continuar, para poder continuar en la vida. Aprovecho también para hablar en este post de los rituales. Si no conoces mi video sobre los rituales, el ritual de carta de despedida, que es muy conocido a nivel terapéutico, te dejo por aquí o por aquí el enlace. Es una forma, es solo un recurso, una herramienta que te funciona, maravilloso. No a todo el mundo le funciona y no a todo el mundo le resulta catalizador del dolor, pero puede ser una manera de empezar. Espero que este video te ayude a comprender y que pensemos y que empecemos a hablar de duelo y muerte. Sobre todo yo lo hablo desde aquí, desde España, donde es un tema que muchas veces se convierte en un tema tabú, en un tema que está como esterilizado, el que no se habla, tiene que ser limpio, tiene que esconderse, tiene que... No, porque el duelo y la muerte ocurre todo el tiempo, todos los días y a todos. Todos tenemos un duelo pendiente o un duelo que no hemos resuelto o que estamos en duelo. Pues bien, de esto quería hablarte en este post. Si te ha gustado este video, te invito a dar manita arriba, a compartir cuál ha sido tu experiencia con el duelo, con el dolor, con el tránsito, con la muerte, con tus rituales. Me gustaría saber si haces rituales de duelo también. Y por supuesto, invitarte a que si estás en una situación de duelo, busques acompañamiento con una mirada que te sostenga, no con una mirada que te critique, que haga como borrón y cuenta nueva tu dolor. Un abrazo gigante hasta allí donde te encuentres y que tengas un hermoso día.